Vamos a lo de Venezuela, que ayer hizo noticia no solo por todos los coletazos de la elección del domingo, las manifestaciones en Venezuela, la tensión dentro del país, la desazón. Las protestas, pero la decepción a lágrima, ¿no es cierto?, a flor de los ojos de millones de venezolanos, sino que también las consecuencias diplomáticas. En vista de las reacciones que ha tenido el gobierno de Chile, el presidente Boric, por ejemplo, desde los Emiratos Árabes Unidos, donde está de visita, el gobierno venezolano ordenó ayer en la tarde, ya la noticia del día, ¿no es cierto?, el retiro de todos los personales diplomáticos, de todo el personal diplomático de ese país en Santiago y en otros 7 países de América Latina, y ordenó la expulsión en la práctica de las misiones diplomáticas de estos países en Caracas. El embajador Gasmuri tiene que salir volando de Caracas, persona non grata, se diría en el lenguaje diplomático antiguo, declarado por el gobierno venezolano. Esto es un rompimiento de facto de las relaciones diplomáticas en la práctica, si bien no se ha descrito formalmente así, pero es un quiebre mayor, sin precedentes prácticamente en la historia de las relaciones en América Latina en los últimos años, en las últimas décadas. El gobierno chileno condenó esta decisión, el canciller incluso la consideró como propia de una dictadura, de un régimen dictatorial. La ministra vicepresidenta de la República, Carolina Toá, anoche dio algunas luces, pero sin entrar a calificar esto como un rompimiento definitivo. No quiso entrar en ese terreno. Hay millones de venezolanos que pueden ser muy perjudicados por esta situación en Chile y en otros países. Y Juan Espinosa ha seguido los ires y venires aquí de las reacciones y de las decisiones a nivel regional que se han tomado. Juan, ¿qué tal? Ya estamos contigo. Hola, Juan. ¿Qué tal? Buenos días. Gasmuri literalmente tiene que salir volando. Exactamente. De Venezuela. El gobierno, no ha bajado el tono en esta tensión diplomática de Venezuela con todos. Después de que se llamara, como tú lo comentabas, Mauricio, a retiro a personal diplomático que involucra a funcionarios en Santiago. Nos comentaba nuestro compañero Matías Castillo que ayer salieron en 3 vehículos y que parecía un poco estos concursos del sábado gigante, como que mucha gente apelotonada en un solo auto saliendo de ahí de la embajada en la comuna de Providencia. A primera hora de ayer, el presidente Boric condicionaba el reconocimiento de los resultados a conocerse las actas electorales. Más tarde, también como lo comentabas, Mauricio, el ministro Van Claveren calificó las medidas de Caracas como una acción propia de regímenes dictatoriales. Y es la primera de todas las declaraciones del gobierno de Chile donde se habla de dictadura. Nadie más ha hecho un comentario de ese tipo, por lo menos en la administración del Estado. Más tarde, en una declaración particularmente tibia, muy extraña para las 9:30 de la noche, sin responder en profundidad a los tópicos más importantes que incluyen este rompimiento de facto de las relaciones diplomáticas y solo centrándose en ejercer la presión internacional. La vicepresidenta de la República, Carolina Toá, lamentó el estado de indefensión en el que queda más de 500.000 de venezolanos en nuestro país. La escuchamos. El gobierno de Chile considera vergonzoso e incomprensible lo definido por el gobierno venezolano. Es un síntoma más de la delicada situación que se está viviendo en ese país, pero especialmente porque dejan el abandono a los más de 700.000 venezolanos y venezolanas que viven actualmente en Chile. Nuestro gobierno no va a apartarse de lo que hoy es el principal objetivo de la comunidad internacional, que es lograr que las elecciones tengan un resultado transparente, validado y se respete la voluntad del pueblo venezolano. Claro, que es el discurso que ha reiterado el gobierno de Chile, incluso en voz del propio presidente de la República, Gabriel Boric, que en el fondo aquí se validen los resultados, se muestran las actas. Ya vamos a entrar en detalle de lo que ha planteado la oposición venezolana, que incluso montó una plataforma en la que ha ido publicando el 70% de las actas a las que lograron acceder el día de la elección y que fueron transmitidas por el Consejo Nacional Electoral. Ahora, Juan, la declaración de la vicepresidenta Carolina Toá, que recién escuchábamos, ocurre tarde en la noche, y esto es minutos después de que el embajador Arévalo Méndez dejaba la embajada venezolana en Chile, aquí en la comuna de Providencia, que ha sido además epicentro de varias protestas y de manifestaciones, diciendo apenas 4 palabras, ¿no? Que muera el fascismo. Eso fue todo lo que dijo Arévalo Méndez. Estoy aquí buscando la hora. A las 21:12
Nuestro compañero Matías Castillo nos comentaba que había salido el vehículo desde la Embajada de Venezuela en Chile. Arévalo Méndez manejaba el vehículo con patente diplomática, muy pocas apariciones ante la prensa. De hecho, la última que tuvimos nosotros fue la crisis migratoria en Arica el año pasado, en un historial donde dejó plantado en varias ocasiones a la misma comunidad venezolana organizada, en al menos 2 ocasiones dejó plantado al Congreso y probablemente en cuántas más dejó plantado a la Cancillería. El momento actual es de total incertidumbre porque ni siquiera la vicepresidenta Tovar respondió anoche a las cuestiones relevantes que siguen en este momento diplomático. En la opinión de un exministro de Relaciones Exteriores, Maduro quemó todas sus naves y ha llegado ya a un punto de no retorno. Así lo comentó Heraldo Muñoz en conversación con Radio ADN durante la tarde de ayer. El régimen ha quemado todas las naves, con la expulsión de diplomáticos de nuestro país, por cierto, y de otros países. Y hay que recordar que Maduro dijo que iban a ganar las elecciones por las buenas o por las malas, y aparentemente primó la segunda opción. Parece que las cosas han llegado a un punto donde el régimen no parece estar dispuesto a dar pie atrás. El tema del día, por supuesto, también se llevó toda la atención del Congreso. Algunos llamaron al gobierno a coordinar incluso acciones militares con otros países de la región. Otros llamaron al mandatario a deshacerse del Partido Comunista si es que quería en algún momento volver a presidir la República. Otros anticipan, en claro mensaje al Partido Comunista, que quien no se pone del lado del presidente, se pone del lado del canciller Gil. Y otros le desearon un buen viaje de vuelta al embajador Méndez. Vamos a escuchar a los diputados Diego Chalper, Marcos Silavaca y Luis Fernando Sánchez. El régimen de Nicolás Maduro ya ha dejado de manifiesto su aislamiento total a nivel de representatividad democrática. Los únicos apoyos que le van quedando en Nicaragua es Cuba y el Partido Comunista Chileno. Yo no voy a pedir, no voy a ser de aquellos que van a decir que, oye, el PC se tiene que ir si no son capaces de condenar lo ocurrido en Venezuela. Pero sí lo que puedo decir con mucha fuerza y claridad es que no estoy de acuerdo con la postura del Partido Comunista en este y en otros casos. Hace ya rato le dijimos al presidente Boric que tenía que expulsar al embajador y a todo su equipo. Espero que no vuelva nunca más esa delegación mientras Nicolás Maduro siga apropiándose como ocupa del poder en ese país. 2 cosas para el cierre. Queda la gran interrogante política tras este nuevo escenario. ¿Qué va a pasar en materia de seguridad con el plan de expulsiones que estaba llevando a cabo la Moneda? El mismo subsecretario Manuel Monsalve ha explicado en muchas ocasiones que él es partícipe de... O sea, es partidario, de mantener las relaciones, claro. Porque si no hay relaciones no hay cómo expulsar a los venezolanos una vez cumplan las condenas. Exacto. Eso es sumamente relevante, saber en qué pie va a quedar toda esta situación. Y lo otro, para la comunidad venezolana que nos está escuchando, que son muchos, recordemos que la Embajada de Venezuela en Chile, claro, si se fueron todos, es que no hay nadie adentro. De hecho, hay una publicación en Instagram y es que básicamente están suspendidos todos los trámites, citas de pasaportes, de AFP, de retiro de pasaportes, de visas y de documentos de viajes no van a ser procesados, y los documentos tramitados hasta el jueves de la semana pasada van a ser enviados mediante envío express. Los pasaportes extranjeros consignados en esta sección consular, dice esta declaración de ayer en la tarde, estaremos contactando personalmente a los usuarios para entrega de su documentación. Sin embargo, otra vez, nuestro compañero Matías Castillo, que ayer que hace el turno PM en Radio ADN, nos comentaba que ayer ya a las 12 de la noche había gente apostada fuera de la Embajada de Venezuela esperando respuestas. Sí, esas respuestas no van a ocurrir porque no hay absolutamente nadie en ese edificio. Por ende, hoy puede ser un día bastante complejo en esa parte de la comuna de Providencia. O sea, siempre hay muchas personas haciendo fila, esto a diario, en una situación que, claro, se complejiza, se agudiza a propósito de la decisión del gobierno de Maduro de volver a Venezuela con su delegación diplomática. Juan, seguimos pendientes de esto durante el día. Muchísimas gracias. Buen día. Buen día. Gracias, Juan. Bueno, hay algún par de cosas que decir, Paula. Lo fundamental es que en Venezuela la oposición insiste en que tiene la mayoría de los votos. Publicó un link con los resultados presidenciales, pero no hay acceso,
¿Tú has tratado de entrar? Sí, ayer traté de entrar, pero cuando recién María Corina Machado lo publicó en Twitter y no se podía. Después de nuevo hubo como otro intento, de repente se publicó, ahora sí se puede acceder, ahora estoy tratando de entrar, no se puede entrar, no sé si es porque está colapsada la página, todo el mundo está tratando de entrar. O porque tiene algún tipo de bloqueo. O tiene algún tipo de bloqueo. Hay otros links que comparten algunos medios donde se supone que están ese 73% de actas que dan una mayoría pero rotunda a Edmundo González, pero que llevan a un link del Consejo Nacional Electoral venezolano donde hay que meter el root venezolano y uno no, es como para saber el lugar de votación, así como cuando aquí uno se entra al cervel.cl. Entonces no está ese material publicado y todavía los medios, porque esto fue ayer tarde noche, no han entrado a publicarlo en los mismos medios directamente, porque además deben ser un montón de documentos. Pero se supone que ahí está. Esta es la señal internacional que pretende dar la oposición venezolana a la mesa unitaria que lidera María Corina Machado y cuyo abanderado es Edmundo González, todavía, a quien presentó María Corina Machado ayer como el presidente electo de verdad, digamos, en Venezuela. Bueno, pero ese material falta, porque sería el gran instrumento que permitiría demostrar que esa oposición tiene la razón. Hay también una mirada que se puso aquí sobre la única instancia observadora que pudo entrar y que tendría el respaldo de un historial imparcial, el Centro Carter. Claro. Que también estaba como esperando algún tipo de información más confirmatoria como para poder emitir una visión. No hablemos de un veredicto ni de una resolución porque no es vinculante ni nada que se le parezca, pero dio plazo hasta mañana miércoles al régimen para que transparente las actas. No sabemos si el Centro Carter también está manejando la información de la oposición. Y lo otro, bueno, este coletazo internacional inédito. Yo me acordé de cuando estuvimos al borde de una conflagración con Perú a fines de los 80, fue cuando sí. Perú declaró persona non grata al embajador chileno en Lima y tuvo que salir, o cuando Jorge Edwards fue declarado persona non grata en la embajada en Cuba durante el gobierno de la Unidad Popular y tuvo que salir. Hay situaciones de esa naturaleza que se vienen a la memoria. Es decir, es cortarlo todo. Es un rompimiento de relaciones de facto. Claro, con un gobierno de Chile que ha adquirido un protagonismo. De hecho, el presidente Gabriel Boric fue el primero en reaccionar a los resultados de la elección que entregó el Consejo Nacional Electoral el domingo, pero al que se han ido sumando no con una firma colectiva como bloque sudamericano o como un grupo de países, pero ayer era muy esperado, Mauricio, la reacción de Brasil, que en la práctica plantea, uno podrá decir con matices o no, básicamente lo mismo que ha planteado el gobierno chileno, ¿no? Porque el Brasil de Lula, lo que pide es una verificación imparcial de los resultados, que es en el fondo que se validen esos resultados imparcialmente que entregó el Consejo Nacional Electoral. Habrá que ver cómo sigue eso, porque Brasil no está entre los países de los que Maduro sacó las delegaciones diplomáticas. Y lo otro, un último apunte en relación a lo del Partido Comunista y el efecto que tiene en el oficialismo chileno los resultados de la elección. Porque han sido personeros del Partido Comunista los que han respetado el resultado, los que han llamado además a respetarlo, como el diputado Boris Barrera, que estuvo en Caracas durante el fin de semana. Pero aquí la respuesta del socialismo democrático parece algo inédita, al menos desde que son coalición, ¿no? Porque lo que hacen algunos personeros del socialismo democrático es poner en duda la convivencia con el Partido Comunista. Y ahí hay un tono y ahí hay un punto que es distinto. Insisto yo, desde el 2022, cuando se conformó estas coaliciones que sustentan hoy el gobierno del presidente Gabriel Boric. O sea, ayer Ricardo Lagos Weber decía que no quería hacer coalición con gente que pensaba que lo que había pasado o que lo que había hecho Maduro estaba bien. Y esto lo quiero sumar además, Mauricio, lo vamos a estar revisando en minutos después de las 8 aquí en ADN Hoy, a que finalmente igual se cerraron las listas electorales, digamos, ¿no? Sí, pues, en pacto. Ese es un tema que condimenta entonces la relación interna ahí en la coalición. Exacto, porque muchos dicen, bueno, tan críticos con los comunistas y finalmente el pacto de los alcaldes ya estaba cerrado hace mucho, y más allá de que hayan 4 listas para los gobernadores,
siguen siendo un pacto oficialista para la elección de octubre. Una serie de otros próceres del socialismo democrático siguieron a Lagos Weber en ese mismo tono. Se lo escuché casi lo mismo o más duro. Paulina Bodanovich, durísima. Juan Luis Castro. El fraude, hablando derechamente del fraude, Juan Luis Castro. Fidel Espinosa, que la noche anterior había tuiteado algo más bien a favor de los resultados, se retractó, claro. Y se puso más bien en la línea de la crítica a la actitud del régimen venezolano. Y esto mientras se da la ironía de que el Partido Comunista Venezolano exige también al Consejo Nacional Electoral publicar las actas y manifiesta que los resultados que comunicó el régimen no se condicen con el ánimo que hubo el domingo. Hay que recordar que el Partido Comunista Venezolano se salió o fue expulsado de la coalición oficialista que respalda a Maduro bajo el argumento de que el régimen de Maduro era neoliberal y se salió del Partido Comunista de la coalición de gobierno en Venezuela.